Día de hoy entonces vamos a hablar un poco sobre esta tradicional festividad del pueblo judío. Fíjense bien, a manera de introducción, existen en la tradición judía tres libros que sufrieron un problema para ingresarlos en el canon bíblico. Número uno es el libro de Cantar de los Cantares. Ya ustedes que lo han leído se han encontrado con el bagaje intelectual como género literario que contiene el libro de Shir HaShirim, así se llama en hebreo, Shir HaShirim, Cantar de los Cantares. Entonces, ¿qué sucede? Que debido a el contenido de ese libro, muchos rabinos, cuando lo analizan, dicen, pero ven acá, ¿qué es esto? Bien. Un hombre que quiere ligarse a una mujer y ya ustedes saben lo que pasa de ahí para adelante. No tengo que abundar mucho en eso porque la mayoría de ustedes son dominicanos como yo y ya ustedes saben qué significa ligarse a una mujer. Ya ustedes tienen una idea clara de qué es eso. ¿Qué sucede? Que, bueno, Rabí Akiva en el siglo II ve el libro de Cantar de los Cantares y dice, no, espérate. Este libro está bien. El único problema, el único asunto aquí es que Israel es la mujer y el hombre es Dios. O sea, el hombre que le está enamorando. Bien, entonces, cuando el cristianismo entonces se topa también con el libro de Shir HaShirim, que ve este libro tan sensual y tan humano de aquí abajo, bueno, se hacen la misma pregunta y entonces, de acuerdo a la teología de que ya ustedes han tenido algún tipo de conocimiento de esta teología, la teología del reemplazo, ustedes saben, Israel espiritual, etcétera, todo ese tipo de teología, Jesús y la iglesia. ¿Entienden? Yo no voy a abundar en ese tema porque no es el tema que nos reúne aquí el día de hoy. Simplemente para que ustedes tengan una idea de el problema que dio el libro de Shir HaShirim o Cantar de los Cantares. Bien, con el paso entonces del tiempo, el libro de Ezequiel también fue otro libro problemático que los rabinos, creadores del canon, que cerraron el canon bíblico. En el caso particular tenemos Esdras Hasofer o Esdras, fue el compilador de los libros. Recording in progress. Todos. Sí, todos me escuchan ahí. Sí, ahora sí, Moreno. Sí, fuerte y claro. Es que usted tiene dos cuentas abiertas para... Ahí se escucha bien, maestro. Dele. Sí, lo que pasa es que ingresé desde la computadora y aparentemente tengo funcionamiento, aparentemente. Pero este fallo estará hasta hoy porque voy a hacer lo posible por formatear esta computadora el día de hoy. Eso me va a ocupar un tiempo muy interesante debido a que habría que instalar Office y todas esas cosas, ya ustedes saben. Eso es un trabajazo. Déjame ver si tengo funcionamiento.
Dígame una cosa. Ok, ¿me pueden ver ahí? Sí, sí. Ok. Bien, aquí estamos. Bueno, ¿todos me oyen? ¿Me pueden ver bien ahí? ¿Sí? Eso está aposteásico. Ah, bien, entonces, para continuar con el tema, fíjense. Rabbi Akiva, o sea, el compilador de los libros de los rabinos que se encargaron del canon del Tanaj, cuando se topan con el libro de Ezequiel, con el contenido, también estaban analizando. El otro libro que también entró en problemas es específicamente este libro, el que estamos hablando ahora, que no es un libro, por cierto, para los que no lo saben. Esther no es un libro. Esther es una carta, una megilá. ¿Entiende? Es una megilá. Entonces, Esther fue una carta que se escribió en Shushan. Bueno, se escribió mucho más adelante de cuando ocurrió. Bien, entonces eso fue enviado, como aparece al final en el capítulo 10, a todas las comunidades judías del exilio, ya que Israel estaba destruido en la época cuando se escribió. Entonces, y se entiende que fue Amán, y digo, Amán no, Mordejai, Mardoqueo, y Esther que lo editaron. Bien, ¿qué sucede en esta época? El pueblo judío se encontraba ya formando parte del imperio de Media y de Persia. Lástima que el internet de la computadora no quiere funcionar y no puedo mostrarle un cronograma que tenía por ahí preparado para mostrarles a ustedes, pero el internet tiene problemas serios. ¿Qué sucede? Se encuentran los judíos, se encuentran en Shushan, la capital del reino de Media y de Persia. ¿Qué sucede allí? Los judíos se encuentran ahí y es un pueblo que muestra teológicamente, voy a utilizar la palabra teológica, aunque no me gusta utilizarla, pero muestra un reflejo de cómo el pueblo judío se encuentra hoy en día incluso y cómo se encontraba en aquel momento. Eso es una clara enseñanza de cómo el pueblo de Israel se encuentra. Refleja incluso el estado espiritual del pueblo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque fíjense que Esther no es un nombre hebreo. Esther no es un nombre hebreo, número uno. Número dos, Mordejai, Mardoqueo, tampoco es un nombre hebreo. Con el paso del tiempo ya se transforma en un nombre hebreo debido al nexo del pueblo de Israel con el imperio de Media y de Persia y que absorbe también algunas de sus tradiciones. Pero ahí nos damos cuenta, fíjense que cuenta la historia del libro de Esther, que el único que no quiere prosternarse ante Hamán, ¿quién es? El único que no se quiere postrar ante Hamán, según el texto, lo que lo han leído. ¿Quién es el único que no se quiere postrar? ¿No saben? Mordejai. Exactamente. Mordejai no se quiere postrar. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Que Mordejai no se quiere prosternar. Si dice Mordejai no se quiere prosternar, ¿qué quiere decir eso? Alguien puede tener una mente filosa de interpretación y entender por qué el texto dice que él no se quiere postrar. ¿Mm? Si todos los que estamos aquí
tenemos cámara y dicen solamente la cámara de Jehonatan se ve. ¿Qué quiere decir eso? Que las demás cámaras están, pero no se están usando. ¿Entienden la idea? No, no sé si ustedes pueden, no sé si ustedes pueden entender la idea que yo quiero que ustedes identifiquen del libro de Esther. Solo Mordejai no quería postrarse. ¿Qué quiere decir? Rebelión. No entienden todavía la idea. A lo inverso, ¿qué sería? Si yo digo solo Mordejai, del pueblo de Israel, del pueblo judío completo que estaba allá, solo Mordejai no se quiere postrar. ¿Qué quiere decir? Que los demás sí lo hacían. O estaban Que haciendo. los demás sí lo están haciendo. ¿Entienden la idea? Hay que, señores, cuando vamos a leer la Torah, acuérdense que la forma en que nosotros interpretamos la Torah es a través de la alajá. No olviden eso. Los que no saben lo que es alajá aquí, se pierden un poco ese entendimiento. Porque cuando uno lee la Torah, lee el Tanaj, la Biblia hebrea, cuando uno lee la Biblia hebrea, uno tiene que tener pendiente qué dice el texto y a la vez qué no dice el texto. ¿Comprenden? ¿Qué dice el texto y qué no dice el texto? Porque el texto dice una cosa, pero a la vez no te está diciendo otra. Les voy a poner un ejemplo bien simple, porque ese es el punto, que cuando uno lee el Tanaj y uno aprende con los sabios de Israel, entonces usted se da cuenta cómo analizarlo. Fíjense, en el libro de Esther, de Daniel dice, en el libro de Daniel dice, que Nabucodonosor, creó una estatua para que todo su pueblo, todos los pueblos vasallos de Babel, de Babilonia, se inclinen ante la estatua. Ahora, no leer esos libros en contexto nos lleva a errar. La comunidad judía de esa época, nos cuenta el Talmud, que decidió que todo el pueblo de Israel podía inclinarse a la estatua de manera sarcástica. ¿Qué significa de manera sarcástica? ¿Quién me puede interpretar eso? ¿Quién puede interpretarlo? De manera de burla. Exactamente. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes que ellos llegaron a esa conclusión? Para evitar la muerte. Para salvar la vida. ¿Y cuál es fe? ¿Entiende? La comunidad judía de esa época llegó a la conclusión de que los israelitas, de los judíos, perdón, se podían inclinar, pero era para hacerle creer al rey, ¿sí? ¿Entiende? Para salvarse la vida. ¿Entiende? Todos los líderes judíos de esa época se reunieron y dijeron, pueden inclinarse, pero hubieron 3 jóvenes que no quisieron o que no estuvieron de acuerdo con esa ley. La pregunta es, ¿cómo se llamaban esos 3? Rápido, dígame el nombre. Ananías, Misael y Azarías. ¿Cómo? Dígalo de nuevo. Ananías, Misael y Azarías. Exactamente. Hanania, ese es su nombre. Mishael y Azariahu. ¿Entiende? Hay gente que le llama todavía Sadrach, Mesach y Abednego. Déjala ahí por si acaso. ¿Entiende? Todavía hay gente que le llama así, pero no es posible eso, porque esos nombres se los puso el rey de Babilonia a ellos. Es simplemente para que ustedes comprendan la temática del libro de Esther y su parecido con el libro de Daniel. Bien, ellos 3 no quisieron someterse. Dijeron, no, eso es idolatría. Ustedes saben que en los grupos religiosos siempre hay gente que son fundamentalistas. ¿No se han topado con gente así?
que siempre son, no, yo soy el jefe aquí, él es super espiritualoide mayor. ¿Entiendes? El super espiritualoide mayor. Pero la comunidad de la época, los líderes de la época se reunieron y dijeron, ustedes se pueden inclinar, pero para hacerle creer al rey que ustedes, ¿entienden? Pero efectivamente, Hashem, el santo bendito sea, los apoyó. ¿Quiere decir esto que los líderes judíos de la época estaban en contra de Dios? No, no están en contra de Dios, sino que los líderes lo que están haciendo es buscando la forma de cómo cuidarse. ¿Entiende? Eso es lo que están haciendo, buscando la forma. No es que están en contra de Dios. ¿Entiende? Hamán, por ejemplo, dice el Midrash que Hamán tenía un ídolo aquí, que cuando él convenció al rey Ahasverosh, que ustedes lo conocen como José, póngame de anfitrión, por favor. Póngame de moderador para poder compartir pantalla. José, ¿me escucha? Hello. ¿Está por ahí? Bueno, parece que no. Sí, un momento, parece, maestro. Ah, ok. Bien, entonces, ese rey se llama Ahasverosh, así lo llama el texto de la Megilá Esther en hebreo, así lo llama. Bien, entonces, él convence, Hamán convence al rey de que todos los líderes, todos los jefes del reino de Media y de Persia debían de inclinarse. En el texto cristiano o la versión de la Septuaginta aparece como Artajerjes, así. La Megilá Esther en hebreo lo llama Ahasverosh, así, Ahasverosh, ese es su nombre. Entonces, Mardoqueo, el texto hebreo lo llama Mordejai. De hecho, se cree, y yo casi lo puedo asegurar, que el Evangelio de Marcos es Mordejai, como Mardoqueo, Mordejai ben Yohanan. Así. Mordejai ben Yohanan. ¿Entiendes? Por la simple razón que no puede haber ningún judío que se llame Marcos, ni Juan Marcos, ni Lucas, ni qué sé yo cuánto, ni Mateo, ningún judío se llama así. O sea, que se ahí de la cabeza. Y que Juan, qué sé yo qué, no existe eso. Ni Pedro se llamaba Pedro, ni nada. Eso no existe. De hecho, si Juan el Bautista resucitara ahora, Juan el Bautista va a mirar para el lado, no supiera quién es. Bien, entonces, ¿qué sucede? El Midrash dice que Hamán convenció al rey Ahasverosh de que todas las personas tenían que inclinarse ante él. Fíjense que yo estoy saltando el texto en el libro de Esther, porque yo supongo que todos los que están aquí se saben esa historia. ¿Entiende? Yo supongo que todos los que están aquí conocen esa historia. Supongo que todos las conocen. Entonces, lo que estoy haciendo es contextualizando el libro completo. Bien, ¿qué sucede? Él convence al rey Ahasverosh de que todos deben de inclinársele a él. El tipo tomó mucho poder. Mucho poder. Ustedes no se han topado con personas que son egocéntricos, que creen que todo el mundo tiene que mirarlo bien, que todo el mundo tiene que seguirlo, que todo el mundo tiene que admirarlo, que todo el mundo tiene que imitarlos, que se creen mejor que todo el mundo y siempre que hablan dicen yo. Tienen una enfermedad de yo. ¿Se han topado con ese tipo de personas? Son hijos de Amán. Oh,
discípulos de Amán. Eso gente cada vez que hablan, yo, nunca dice fulano, va a dar una enseñanza y dice, no, yo, un hijo de Amán. Bien, entonces el texto del Midrash dice que él cargaba un ídolo enganchado aquí. Entonces la persona que se inclinaba ante él le daba respeto a él y adoración al ídolo. Cuando Mordejai vio eso, dice, no, espérate. Los líderes de los cuales él formaba parte llegaron a la conclusión que sí, para evitar muerte. Pero cuando él vio el ídolo que lo cargaba, dice, no, espérate, no me voy a inclinar. Por eso dice el texto que solo Hamán no se inclinaba ante él. Eso muestra la condición espiritual del pueblo judío en la época. ¿Saben por qué nosotros sabemos que dice la Torá es verdad? ¿Quieren saber por qué? Les voy a decir por qué. La Torá es verdad. Por la simple razón de que el pueblo de Israel no quiere guardar la Torá en su gran mayoría. Número uno. Y número dos, no quiere decir que no hay gente del pueblo de Israel guardando la Torá, cuidado. Si así fuera, entonces cuando Jesús dijo, córtense la mano, el brazo, etcétera. Entiéndale eso, una forma exagerada de hablar, muy normal en los rabinos. Bien, ¿qué sucede? Que Hamán al ver eso dice, no, yo no me voy a inclinar, nada que ver, nada que ver. O sea, eso no es para mí. Entonces, empieza Hamán a sentirse como humillado porque un solo, o sea, de los líderes que habían, porque Mordejai también era un ministro del grupo de ancianos, de jefes del reino de Ahasverosh, ¿entiende? Es un gran ministro. Al ver que Mordejai no quiere inclinarse ante él, el tipo se pone loco, el tipo se sale fuera de sí, porque él tiene una enfermedad de que quiere que todo el mundo se incline ante él, que él entiende que todo el poder que él tiene no funciona si Mordejai no se inclina ante él. ¿Ven ustedes cómo estas historias toman vida en el día de hoy? Gente que no son humildes totalmente, no son humildes para nada. Siempre se dan toda la gloria, todo. Siempre están... Como yo. Siempre están buscando... siempre están... Como yo, ¿verdad? Oye, para mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se me vaya para allá. ¿Qué pasó? Bien, entonces el tipo tiene tanto poder dado por el rey que él no se siente cómodo porque hay un solo que no se le doblega a él. Señores, gente que tienen todo y una sola cosa no lo hace ver el bien que tienen a su alrededor. En esta historia, los sabios de Israel entienden un dicho judío que dice que Hashem crea ¿cómo se dice esto? Crea la salud, ¿cómo que se llama? La salvación, o crea la salud antes que la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuenta el texto del libro de Esther, cuenta el texto que el rey declaró un banquete de 180 días para sus líderes. Escuchen muy bien, para sus líderes, no para todo el pueblo, sino para sus líderes. Luego, los últimos 7 días, entonces ya todo el pueblo puede participar. Todo el pueblo, incluyendo el pueblo de Israel también, obviamente. ¿Qué pasa? Que el rey, estando borracho ya, con todos sus cortesanos, el rey dice, que quiere que su esposa, ¿quién me dice cómo se llama la esposa principal del rey Ahasverosh? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama?
¿Con quién es? No hay nadie ahí. No hay nadie. No me digan que no se lo saben el nombre. ¿Cómo se llama la esposa del rey? Hello. ¿Quién me dice el nombre de la reina? Sin buscarlo en la Biblia de la mente, que tiene que decirlo. No lo busque. Díganlo de la mente. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Según la Biblia de Basti. Exactamente. La reina Vashti. De acuerdo al Midrash, Vashti era la nieta del rey Belshazzar. ¿Quién es el rey Belshazzar? ¿Saben aquí quién es? ¿Quién es el rey Belshazzar? ¿Alguien sabe? Sí, los que han leído el Tanaj, ¿saben quién es el rey Belshazzar? Como aparece en la traducción popular, Reina Valera, el rey Belshazzar. ¿Saben quién es? Vamos, mente, piensen. ¿Quién es Belshazzar? ¿Les llega la idea? No. Era quien reinaba cuando se escribió el mensaje en la pared, en los tiempos de Daniel. Exactamente. Él era nieto de Nabucodonosor. ¿Entiende? Nieto de Nabucodonosor. Aunque allí aparece como hijo, pero eran dos que se llamaban así, dos Belshazzar. Bien, ¿qué sucede? De acuerdo al Midrash, Vashti, la reina Vashti, era la nieta de ese rey. Acuérdense que el reino de los babilonios fue destruido por el reino de los partos, Media y Persia. Media y Persia. En hebreo es Parash. Parash. ¿Qué sucede? Que ese rey destruye al rey Belshazzar, o Nabucodonosor, perdón, y bueno, la sucesión de reyes que habían. El reinado babilónico fue destruido por el reinado de Media y Persia. Entonces lo que hizo fue que para humillar a esa familia real babilónica, tomó a su nieta como reina, que se llama Vashti. Cuando el rey está borracho ahí con todos sus cortesanos, y él mandó a buscar la reina, según el libro de Daniel capítulo 1. ¿Qué pasó con la reina cuando el rey la mandó a buscar? ¿Quién me dice? ¿Qué pasó con la reina? Cuando el rey estaba borracho, que le dijo a sus cortesanos que él tenía la esposa más bella de todo las 127 provincias sobre la que él reinaba. ¿Qué pasó? Cuando él la mandó a buscar. ¿Alguien sabe? ¿Me pueden decir? Y es verdad que no saben. No puedo creerlo. El capítulo 1 del libro de Daniel dice, de Esther dice claramente que ella se negó a ir. Y es verdad que no lo han leído. Sí, yo lo he leído porque yo me confundí, maestro. Pero ¿y es verdad que no lo han leído? No, pero ustedes que mandarlo a leer el Tanaj completo. Sí, yo creo que ustedes van a tener, bienvenido, mi amigo Fabián. Y esa biblioteca, Fabián, ahí, wow. Bueno, maestro. Está bacana esa biblioteca ahí detrás, fíjese, eso está tremendo. Pues sí, entonces, fíjense qué pasa, que cuando dice el capítulo 1 del libro de Esther, dice, cuando el rey mandó a buscar a la reina Vashti, ella no quiso ir. Ahora entra el Midrash y dice, ¿por qué la reina Vashti no quiso ir? Porque el rey, cuando la mandó a buscar para enseñársela a sus cortesanos, estando borracho, bebiendo, ya ustedes saben, él declaró una fiesta que iba a durar 180 días, que son 6 meses. ¿Saben por qué ella no quiso venir? Porque él le dijo a ella que pasara con la corona. ¿Cómo se interpreta eso?
que el rey la mandó a buscar para que pase con la corona. ¿Cómo lo interpretan eso? Que pasara desnuda. Exactamente. Se va a aprender usted, maestro. ¿Entiende? Así es, si el rey le dice, pasa con la corona, es que pase desnuda. Ahora entienden por qué la reina Vashti no quiere suceder. Entonces, como el rey se aira, porque ustedes saben que cuando un rey de esa época habla y usted no pasa, usted se está echando la soga al cuello, ¿es? ¿Entiende? Bueno, la reina Vashti se va e inmediatamente se forma el primer certamen de belleza mundial. Ocurre en esta época. El primer certamen de belleza mundial. ¿Cómo se puede describir eso? ¿Cómo se describe eso? El primer certamen de belleza mundial. Que el rey fue aconsejado para buscar una nueva reina, que se tomen a todas las doncellas del reino y que sean tratadas durante 6 meses para ser elegida como una nueva reina. Entonces, Hashem permite que la reina Esther suba al trono y cuando la reina Esther, o sea, cuando Hamán escucha un complot que hay con el rey para matar al rey Ahasverosh, como Hamán sabía el idioma extranjero en el que los siervos estaban hablando, porque hay una tradición que dice que para formar parte de los Anshe Knesset Hagedolá, los hombres de la gran asamblea, en la época del Sanedrín, ellos tenían que saber todos los idiomas posibles. Dicen que son 70 idiomas, pero eso es lo que quiere decir que tenían que saber múltiples idiomas. Acuérdense que la forma de expresarse de la literatura rabínica es siempre como exagerada. Hamán escucha el complot contra el rey Jerjes, y en un aburrimiento que tiene el rey Ahasverosh, bueno, primero Hamán escuchó que querían matarlo, se dio cuenta, fue y se lo contó al rey, y las personas que estaban programando la muerte del rey Ahasverosh fueron detenidos e inmediatamente Hamán se ganó 5 estrellas. Entonces, como todo eso quedaba escrito en las crónicas de los reyes de Media y de Persia y de cualquier otro reinado, todo lo que el rey hablaba, todo eso quedaba escrito. De hecho, si ustedes se ven la teleserie esta de Moisés y los 10 mandamientos, se dan cuenta que cuando muestran a Ramsés, ¿verdad? Hay un tipo que está escribiendo ahí cerca de donde está el rey, hay un escribiente que está escribiendo todo lo que el rey dice. Bien, eso quedó registrado, en las crónicas de ese rey. ¿Qué pasa? Que un día el rey está como aburrido porque no había internet, ustedes saben, no había Facebook, no había de nada de eso, no había televisión, no había videojuegos, como juega Fabián y juego yo, a veces jugamos a Mario. ¿Cómo es, Fabián, el Mario que le gusta a usted y a mí? Mario Bros, pero la de Wii. La de Wii, exactamente. Buenísimo. Sí, veo a Dragon Ball Z, One Piece, a Demon Slayer, ustedes saben, todo eso, uno saca su momento, porque, señores, nada más no el libro, hay que sacar su momento también para divertirse un poco y hablar, ¿usted me entiende? Ver su película también. De hecho, les voy a recomendar una película que es una maravilla, se llama En Nombre de la Rosa. Se trata como en la época medieval se manejaba el conocimiento y que todo tenía que depender del catolicismo. Los maestros de escuela, todo era a través de ellos. Nadie más podía ser maestro, no. Los únicos que pensaban bien eran los religiosos. Para que ustedes vean cómo el tiempo ha cambiado. Sí, le aconsejo mucho ver esa película, En Nombre de la Rosa ya.
Bien, ¿qué sucede? Cuando el rey está aburrido, dicen, oigan, búsquenme las crónicas y empiezan a leer, que el judío Mordejai, que sé yo cuánto, que hizo un delato, bla, bla, bla. Acá, ¿y qué? ¿Se le dio algún beneficio a esa persona? En ese mismo momento venía Hamán a consultar al rey, a hablar con él para destruir a Mordejai, porque no quería inclinarse ante él, porque según el Midrash, él tenía su ídolo guindando aquí, y Mordejai no quería inclinarse a darle culto a ese hombre, porque ustedes saben que los judíos solamente quieren adorar a Hashem y no darle culto a otro ídolo. Entonces, como Mordejai es un tipo abierto, no voy a inclinar. Bueno, Hamán viene a consultar al rey. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale Hamán? ¿De dónde viene este tipo? ¿Cómo aparece? ¿Por qué le tiene odio al pueblo de Israel? Dice en el Midrash que hay una parashá en el libro de Éxodo, que la haftará que se lee en ese momento, o sea, la lectura de los profetas, es la lectura de la destrucción de Amalek, porque cuando los hijos de Israel entraran a la tierra prometida, tenían que cumplir algunos mandamientos específicos. Número 1, poner un rey. Número 2, construir el templo. Número 3, tenían también que borrar la memoria de Amalek. O sea, cuando entren a la tierra de Israel, a los amalequitas habían que eliminarlos. El rey Shaul, intentando cumplir ese mandamiento, quiere eliminar a toda la descendencia de Amalek. Por alguna razón, cuando él intenta destruir al reino a los amalequitas, deja los ganados y algunas mujeres, ¿entiende? Y deja al rey vivo, ¿entiende? Sin embargo, cuando él andaba buscando a David, mató a los sacerdotes de la ciudad de Nob, y aquí elaboran los rabinos, elaboran un dicho que dice, el que es misericordioso con los malos, en este caso, el rey amalequita, que se llamaba, señores, adivinen el nombre, ¿cómo se llamaba el rey amalequita? ¿Alguien sabe cómo se llamaba? ¿Quién me puede decir? El rey amalequita de la época, del rey Shaul. ¿No se acuerdan? El rey Agag. Agag. Sin embargo, los sabios de Israel conectan a Amán el Agagita, lo conectan con él. Dice el Midrash que esa noche ese rey se quedó con una prostituta, y salió embarazada, y de ahí vino la descendencia de Amalek. Por eso el Midrash analiza que Hamán es un pueblo, o sea, Hamán es de la descendencia de Amalek, porque no se explica el odio natural que sienten por el pueblo de Israel. ¿Entienden? ¿Qué pasa? Que cuando él viene a consultar con el rey para destruir a Hamán, viene a hablar con el rey Ahasveros para destruir a Mordejai, porque no quiere, porque Mordejai no quiere implantarse, o sea, no quiere prosternarse ante él. Entonces, ¿qué sucede? En ese mismo momento, el rey está leyendo las crónicas y se da cuenta que a Mardoqueo, a Mordejai, no se le ha dado ningún beneficio porque le salvó la vida al rey. Entonces, el tipo, como él tiene una enfermedad de que yo me lo merezco. Señores, nuevamente nos encontramos otra lección. Se han topado con gente que creen que lo merecen todo, que todo lo bueno que aparece por ahí, hasta por accidentes de ellos. Hijos de Hamán, discípulos de Hamán. Viene el rey y le pregunta al hombre que el rey quiere honrar, ¿qué tú crees que deberíamos hacerle? Como él cree que es para él, él dice, bueno, ponerle la corona, montarlo en el caballo y ponerle la vestimenta del rey y que su enemigo pase por la ciudad.
Oigan bien. Y le dice el rey, bueno, pues, muy bien. Muy bien lo que has hecho. Bueno, cuando el tipo entonces sale llevando a Mordejai en el caballo y diciendo que este es el hombre al que el rey quiere agradar, el Midrash dice que Sheresh se llamaba la esposa de Hamán, que era también una odiosa, una antisemita del pueblo de Israel en la época. Dice el Midrash que ella también pensaba en el gentío, en la procesión. Ella pensaba que el que iba montado en el caballo era Hamán y quien llevaba al caballo era Mordejai. Dice el Midrash que ella empezó a tirarle basura al hombre que iba llevando el caballo porque es el que está siendo humillado. Entonces, que el gentío no le permitía verlo bien, y entonces ella empezó a tirarle basuritas y, tú sabes, engrandeciendo al que va encima del caballo y tirándole cositas al que lleva el caballo. Bueno, cuando pasa la procesión y todo, que él llega a su casa, el Midrash dice que él le dijo que él era el que llevaba el caballo, etcétera, y bueno, ahí ella se dio cuenta entonces que le estaba tirando basuritas y cosas a su marido. Señores, esto es una cosa tremenda de cómo el Midrash, de cómo el... Déjame terminar. Llévate. Bien, entonces, ¿qué sucede? Bien, encontramos en esta historia de cómo Hashem permite, cómo Dios permite que Esther de alguna manera suba al reinado. Y cuando ya ella se encuentra en el reinado, o sea, siendo la esposa principal del rey, ya conocen toda la historia, el rey entonces, influenciado por Mordejai, por Hamán, quiere destruir al pueblo de Israel. Y va y le dice al rey lo siguiente, le dice, mira, hay un pueblo esparcido por todo tu reinado que no sigue las leyes, de tu reinado, sino que tienen su propia ley. ¿Cómo el Midrash interpreta eso? ¿Cómo lo interpreta? Que Hamán tenía tanto odio por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, allá, esparcido en Media y Persia, o sea, en Parás, que el Midrash interpreta que él conocía todas las leyes, conocía incluso su idioma, porque él dice, este pueblo que está esparcido en tu reinado no se asimila a ninguna de las leyes del reinado de Hashverosh. Cuando los sabios de Israel leen eso, dicen, acá, no se asimila a nada. El tipo sabía que los judíos guardaban el Shabbat, iban a la sinagoga, tenían toda su festividad, etcétera. Por eso fue que él pudo decirle al rey, mira, vamos a destruirlo y todos, o sea, destruirlos en plural, pero fíjense bien, el problema que él tenía era solamente con Mordejai, no con el resto del pueblo. Pero es para que ustedes se den cuenta que cuando el malo se levanta contra el pueblo de Dios, para de alguna manera ilustrarlo, quiere destruir todo. Porque su problema era solamente con Mordejai, no era con el resto del pueblo, pero quiso destruirlo todo. Quiso destruirlo todo, quiso acabar con todo el pueblo, o sea, quiso... y va y le dice, y convence al rey, y el rey accede. Fíjense que el rey tampoco era buena gente. El rey dice, sí, está bien. Entonces él lo convence de que todo lo que le van a quitar a los judíos de la época, todo va para el reinado. O sea, todo va para los tesoros del rey. Pero hay un problema. ¿Saben ustedes qué cantidad y cuál era el metal
que él ofreció al rey para que el rey acceda a asesinar a todos los judíos de su reinado? ¿Quién me puede decir? La cantidad y el metal, ¿de qué era? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto fue que él le dio al tesoro del rey? ¿Alguien sabe? Lo que leen Biblia aquí, ¿qué pasó? Ah, pero mi hermano Hanser está aquí. Dios mío, Hanser. ¿Ese eres tú que está ahí? Ya. Yo estoy esperando que me digan, cuánto fue que dio Hamán al tesoro de rey Ahasverosh para destruir al pueblo judío. ¿Cuánto fue que él pagó? ¿Alguien se recuerda? No, pero si ustedes no se acuerdan de eso, yo lo voy a mandar a leer el Taná completo otra vez. Señores, fueron 10,000 talentos. ¿Y el metal de qué era? ¿Quién me dice? 10,000 talentos de qué? De plata. 10,000 talentos de plata. ¿Qué sucede? En la parashá Naso, digo, en el primer censo que Moshe hizo en el libro de Éxodo, en la parashá Pekudé, me parece que está como en Éxodo 25, 28, por ahí, esos capítulos, dice literalmente que Hashem le dijo a Moshe que le diga a los hijos de Israel que llevaran para el conteo del pueblo. ¿Qué le dijo que llevaran? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe? ¿Que llevaran? ¿No saben? Los voy a mandar a leer el Tanaj completo. Medio shekel de plata. Medio shekel de plata. Entonces, existe una ley rabínica, judía, talmúdica, que dice que lo que es usado para vida no puede ser usado para muerte. ¿Qué significa eso? Que la plata fue utilizada para contar a los hijos de Israel, porque una vez los hijos de Israel son contados, cae una maldición sobre ellos que tienen que morir. Entonces, al contar la plata recibe la maldición y la gente se salva. Cuando Hamán intenta dar 10,000 talentos de plata al rey Ahasverosh, no le sale. ¿Por qué? Porque ya la plata fue usada para darle vida. Interpreten ustedes teológicamente qué quiere decir la plata en el ámbito teológico. Interpretenlo ustedes. Esa parte se la voy a dejar a ustedes. No la voy a interpretar yo, porque a mí esa parte estoy fuera de esa parte. Bien, entonces, cuando utiliza la plata, Hamán utiliza, escuchen bien esto, ¿de dónde viene el nombre de Purín? ¿De dónde viene el nombre de Purín? Utiliza el pur, que es una palabra persa, y de acuerdo al Midrash, en el Talmud, él puso todos los nombres de todos los meses, y cuando hizo el movimiento, sacó el mes de Adar. Pero hay un problema. Los maestros de Israel, voy a expresar un pensamiento cabalístico. Los maestros de Israel constantemente están elevando al pueblo de Israel, enseñándole la Torá, de cómo acercarse a Dios, etcétera, todo eso. Entonces, no se dio cuenta que en ese mismo mes fue que murió Moisés. ¿Entiendes? En el mes de Adar. De hecho, en la tradición judía, en el 7 de Adar fue la muerte de Moshe. Entonces se entiende que el mes de Adar es uno de los meses que el mazal, la suerte del pueblo judío, sube. De hecho, también existe una tradición judía que dice que estos meses para el calendario hebreo, para el pueblo judío,
son los meses que más tienen el masal alto, o sea, el nivel de, de pedirle cosas a Hashem y que el pueblo, ¿entiende?, está más cerca de Dios de alguna manera, humanamente hablando, porque Dios siempre está cerca, sino que la influencia espiritual de esa festividad incluye de que se acerque más a Dios, ¿entiende? Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él quiso destruir al pueblo judío a través de la plata, se da cuenta que la reina Esther entonces es aconsejada por Mardoqueo y le dice, mira, aunque tú estés en el reinado, todos los judíos, todo el pueblo de Israel van a ser destruidos. No te creas que porque tú estás ahí, tú vas a ser salva. Entonces le dice, ¿cómo se dice? Esther le dice a Mardoqueo que hagan 3 días de ayuno, 3 días de ayuno, para ella poder acercarse a donde el rey. ¿Por qué? Porque el cetro del rey, o sea, ella tenía meses que el rey no la llamaba. Entonces, si una persona se acercaba al rey sin ser llamado, muerte segura. Ellos hacen 3 días de ayuno. De aquí nos damos cuenta de ese ayuno, que el ayuno que hace el pueblo de Israel no es para ser más espiritual, ni para reprender demonios, ni nada de eso. Los ayunos se hacen por situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando no había lluvia, etcétera, había una plaga, ¿entiendes? Cosas así. Para eso se hacen los ayunos. Como para humillarse delante de Hashem, etcétera. Como vino un decreto de muerte, pues entonces lo que hizo fue que decidieron hacer un ayuno. Bueno, efectivamente el ayuno dio resultado. La reina pasa en el momento que Hamán está planeando la destrucción del pueblo judío, y cuando el rey la ve, le dice, ve acá, pero ¿por qué arriesgaste tu vida para venir? Dice, que yo quiero hacerle una petición. Y ahí es que el rey viene en el texto bíblico y le dice, mira, todo lo que tú pidas te lo voy a dar. Pide lo que tú quieras hasta la mitad del reino y te será dado. Entonces la reina le dice, obviamente, le dice, no, vengan a un banquete mañana. Sí, pero dime, ¿qué es lo que quieren? No, vengan a un banquete. Van al banquete. El segundo día, le dice el rey, dime, ¿qué quiere? No, vengan también al segundo día. Bueno, como la reina Esther interrumpió la conversación de Hamán con el rey, cuando bien, ¿qué pasa? Que de alguna manera, cuando la reina Esther le dice, mira, yo quiero que mi vida me sea regalada, que no sea destruida. Entonces le dice el rey a Esther, ¿y quién quiere asesinar a la esposa del rey? Este malvado Hamán. Ahí el rey entonces se enfurece. Y ya ustedes saben lo que dice la historia, de que él sale y cosas y a reflexionar para calmarse, etcétera, bla, bla, bla. Y luego Hamán entonces empieza a pedirle a la reina Esther, el rey viene y lo ve encima de la cama. No quiere simplemente quitarle la vida a mi esposa, sino también quiere acostarte con ella. Vayan, enganchen a Hamán en la misma horca que preparó para Mordejai. Señores, y ahí tenemos el final de la historia. Ya ustedes saben el resto, que se manda una carta por todas las comunidades, de todas las comunidades judías, de que esta fecha, el 13 de Adar, el 14 y el 15 fueron las guerras, que se recuerde la salvación del pueblo judío en esa época. Entonces, hoy día, la fiesta de Purim tiene celebrándose aproximadamente unos 2.400 años.
dentro del pueblo de Israel. O sea, eso ocurrió aproximadamente 400 años antes de la era común o de la aparición de Jesús en escena. Yo sospecho que cuando Jesús mencionó los pobres, se refiere a la fiesta de Purim. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando se recuerda o cuando se celebra esta fecha de es la celebración de Purim, en esta fecha, o sea, en esta festividad, ¿cómo celebran la fiesta hoy en día los judíos? ¿Cómo nosotros celebramos esta festividad? Bien, número uno, esta festividad tiene aproximadamente 5 cosas que se hacen en esa fecha. La número uno que se hace es que cuando toda la comunidad está reunida, se leen los 10 capítulos de el libro de Esther. Se leen los 10 capítulos. Hay muchas formas, muchas halajot, muchas leyes de cómo celebrar esta fiesta, pero solamente voy a mencionar las más relevantes. En hebreo se llama Mikrat Tanaj, o sea, leerla, o sea, que todas las personas deben de escucharla. Entonces hay una tradición que cuando se menciona el libro, el nombre de Hamán o el de Hashverosh, el rey, la comunidad judía hace una bulla como de burla. Hacen una bulla, pero en forma de burla. Y cuando se menciona el nombre de Mordejai o el nombre de Esther, se hace una bulla de alegría. Se hace una bulla grandísima para celebrar la salvación. ¿Entiende? Y cuando se menciona el nombre de la esposa de Hamán, se hace así como hacen las serpientes, porque ella era tan mala que el Midrash la compara con una serpiente. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esa es una cosa esa es una, pero son múltiples leyes que hay para celebrar. La otra cosa que se hace en esta festividad es que hay una mitzvah en esa época, o sea, que los judíos decretaron, los sabios de Israel decretaron, que se haga pirsumeniza. Pirsumeniza significa que la lectura de los 10 capítulos debe de ser en público, que todo el mundo lo escuche. ¿Entiende? De hecho, esta es una de las cosas, aunque ustedes no lo crean, que ilustra cuál es el origen de la predicación, de lo que hoy en día se conoce como predicación. Y eso lo elaboraron los fariseos. ¿Entiende? Este es uno de los orígenes, porque eran cosas que tenían que hacerse público para que toda la gente que no era del pueblo judío escuchara eso. ¿Entiende? Hay muchas otras cosas que se pueden hablar sobre el origen de la predicación, que fueron los fariseos los que lo inventaron, la predicación y la lectura y la lectura de la Biblia en público. Todo eso lo inventamos nosotros. O sea, todo eso lo inventó el pueblo judío. ¿Entiende? La predicación, la lectura en público, que cuando se lea las escrituras, que se haga silencio, etcétera. Todo eso está en el libro de Nehemia, capítulo 8. Está eso. Y está también en el libro de Esdras. Bien. También hay otra forma de celebrar la fiesta, que se celebra, ¿verdad?, junto a eso, que se llama Mishloat Manot. Mishloat Manot significa que la gente que celebran la festividad de Purim le llevan 2 canastas de comida cada quien a su compañero. Por ejemplo, si Vlad y yo vivimos cerca y estamos celebrando Purim, yo le llevo 2 canastas de comida a él y él me trae 2 canastas a mí. Toda la comunidad celebra eso. Eso se llama en hebreo Mishloat Manot. También hay otra celebración, o sea, otra mitzvah, otra tradición de cómo celebrar la fiesta de Purim, y hay una que se llama Matanot. Escuche bien el texto, el nombre en hebreo. Matanot Laevionim. ¿Qué quiere decir Matanot Laevionim? Que se le da dinero a los pobres. Las sinagogas recogen, las comunidades judías recogen muchísimo dinero
muchísimo dinero para darle a las personas pobres. Para darle a las personas pobres. De hecho, todos los pobres se van para las sinagogas judías en esa época porque saben ya que le van a dar mucho dinero. ¿Entiendes? Y no se están preguntando los judíos que si este trabaja o no trabaja, no, no. Simplemente esa fiesta se celebra dando. ¿Entiendes? Se celebra dando. También, esta es la que no le gusta a mucha gente. Esta forma es la que a mucha gente no le gusta. ¿Sabes? Porque el cambio de cultura, etcétera. El milagro ocurrió a partir de la ingesta de alcohol. ¿Se entiende? Entonces, en esta festividad, los judíos toman. Bueno, no en esta. En todas las festividades se toma muchísimo alcohol. ¿Entiende? Porque el milagro ocurrió a partir de que Esther emborrachó al rey y emborrachó a Hamán. ¿Entiende? Cuando nosotros lo leemos, entendemos de lo que pasó allí, ¿entiende? ¿Entiende? Y es interesante analizar todo esto. Entonces se toma, no en esta festividad, en todas las festividades judías se toma muchísimo, en todas. Bien, entonces otra de las cosas que se hace en la festividad de Purim es que se hace una comida especial, se llama Seudah Mitzvah, o sea, una comida especial que identifica la festividad de Purim. Entonces, esta festividad se celebra dentro de Jerusalén el 14 de Adar, que cae más o menos en este mes o a principio del que viene. Los días 14 dentro de las ciudades amuralladas, o sea, dentro de Jerusalén, y fuera de las ciudades amuralladas se celebra el 15 de Adar. Chicos, he hablado demasiado el día de hoy. Si hay alguna pregunta o comentario, este es el momento. Espero de alguna manera por arribita que ustedes entendieran un poquito, pero aquí hemos terminado hasta aquí. Si hay alguna pregunta, comentario, este es el momento. Adelante. Los escucho, aunque no me vean.